Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos con Luis Planaguma, actual entrenador del Imabari japonés, conocido también por su etapa en Hércules, con el que casi consigue ese ascenso el pasado año, y también, por supuesto, esa etapa de 2 años y medio en la cantera del Villarreal, en el Villarreal C y Villarreal B. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa allí en Japón, Luis? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Aitor? Pues bien, una experiencia totalmente distinta, en un momento complicado que aún la hace más distinta todavía y bueno, soportando esta situación que nos está tocando vivir a todos y nada, esperando que lo solucionemos lo mejor posible. Bueno, Luis, ¿y qué diferencias has encontrado en estos primeros meses entre los jugadores en España y en Japón a nivel técnico, a nivel mental? ¿Cómo está siendo ese cambio, esa cultura japonesa de fútbol? Bueno, pues es una diferencia muy grande. Me ha sorprendido porque a nivel técnico y a nivel físico pues tienen mucho nivel, muchísimo. Incluso a Mm, nivel táctico también, en muchos aspectos también. Pero en lo que más déficit he encontrado es en la competición, ¿no? Ellos, o aquí el ostras. fútbol en general, en Japón es un medio lúdico a nivel social. Mm, No está contemplado como un aspecto competitivo como puede ser en España, ¿no? De ganar o perder. Entonces, no le dan valor a todas esas cosas y yo creo mm, que es el paso que ellos quieren conseguir, ya no solo en el Imabari, sino en el fútbol japonés, ¿no? El cómo competir y el cómo transformar todo ese mm, fútbol que ellos tienen en competición para poder acercarse al nivel de las mejores mm. selecciones mundiales. Sí, sí, es muy, muy interesante, desde luego. Y por último, respecto a esta etapa que estás viviendo en Japón, ¿cómo estás llevando el idioma de momento? Porque tela, ¿eh? Sí, es difícil, pero bueno, tengo dos compañeros que vivieron en España mucho tiempo. De hecho, uno de los dos fuimos compañeros en el fútbol base del español muchos años y dominan el idioma español, han trabajado en el fútbol español, con lo cual saben lo que quiero transmitir, ¿no? Mm, Y creamos un vocabulario con unas palabras, pues en japonés, en mm, español en algún caso, tanto tácticas como de comunicación para poder relacionarme yo también directamente con los futbolistas y no tener que necesitar siempre traducción, ¿no? Y luego, pues para la vida cotidiana, pues bueno, lo justo como para poder mm, ir a comer o ir a comprar, ¿no? mm. El japonés es un idioma bastante complicado Ostras, y lo de leerlo eso casi, casi imposible. es seguro que una experiencia enorme a nivel tanto personal como profesional. Y bueno, repasando un poco tu trayectoria desde tus inicios en el español, donde estuviste más de 10 años, pero hubo un momento cumbre en tu carrera, que es la llamada del Villarreal, para entrar en una de las canteras más potentes a nivel europeo. El club estaba en una situación muy difícil, porque el Villarreal estaba sufriendo para mantener la categoría en primera. Entonces Molina pasó del B al primer equipo, Julio Velázquez pasó del C al B, y entonces ahí llega tu oportunidad para dirigir al Villarreal C. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Pues mi etapa en Villarreal para mí fue un punto de inflexión. Yo después de haber estado pues tantos años en el fútbol base del español desde muy joven y después tener una etapa en el fútbol regional en Cataluña, pues que tuviera la Mm, posibilidad de trabajar en el Villarreal era un paso adelante, ¿no? mm, El Villarreal ahora mismo es un club con muchísimos medios y hace 10 años ya lo era, ¿no? Ya lo mm, era. No comparado con lo de ahora, pero ya lo era. Entonces, para mí fue una gran experiencia y en ningún momento era esperada, ¿no? mm. Estaba muy Sí, sí. lejos de ese fútbol profesional y Mm, bueno, esa llamada de Palo Ortiz, de Antonio Cordón en ese momento, con Adolfo Abad, que también era el director de fútbol base, pues me cambió un mm. poco, un poco todo. Y respecto a estos años, he estado mirando y tal, y claro, tú, como has comentado, tuviste jugadores que ahora están en primera y que están triunfando, como por ejemplo en el C ya, Gerard Moreno, Trigueros, el propio Borja Iglesias. ¿Ya se veía algo diferente a estos jugadores allí? Sí, coincidí con muy buenos futbolistas. Algunos Mm, están en primera división, otros están en segunda división A, casi, casi la mayoría, ¿no? Y otros pues están en segunda B en equipos punteros. Tuve pues esa suerte, ¿no? De haber trabajado con, mm, con muchos jugadores que estaban terminando esa etapa de filial y algunos que empezaban, ¿no? Como Adrián Marín, Alex García, jugadores mm, pues que en esa etapa eran juveniles y que ya asomaban en el filial
y que cierto es que muchos pues ya demostraban tener esa capacidad de poder llegar, y el Villarreal en eso pues siempre lo han tenido claro, ¿no? El hecho de avanzar a jugadores rápido, de hacerlos debutar, y se está notando ahora pues que en el primer equipo hay muchísimos. En aquel momento no había tantos en el primer equipo. Sí, sí. Y cuando pasas del C al B, eso también es un paso que, claro, pueden contratar a otro y te dan a ti la confianza, y ese equipo es muy, muy joven. Sí, aquel Villarreal B cambiaba un poco, bueno, cambiaba un poco, no, Sí, sí, era una radicalmente, reconstrucción. porque fue un momento muy duro para el club. La verdad es que allí yo creo que la reestructuración que hicieron los propietarios fue súper acertada, porque eso es lo que consiguió que ahora pues el club esté otra vez donde está, valorar mucho las pequeñas cosas que en ese momento a lo mejor no se valoraban. Y ese Villarreal B, pues claro, tener en cuenta que el Villarreal B estaba en segunda división A, tenía futbolistas de muchísimo nivel, había incorporaciones con grandes traspasos, incluso el último Villarreal B que había estado en segunda división B con Garrido era un equipo totalmente distinto. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí en ese Villarreal B se empezaba a lo que está siendo ahora, ¿no? A tener muy buenos futbolistas de la cantera, hacerlos debutar lo más rápido posible, y me tocó a mí los inicios, ¿no? Entonces no fueron fáciles, pero teníamos pues futbolistas jóvenes pero muy buenos, y que luego pues en el primer equipo algunos pudieron Triunfaron. triunfar, sí. Sí, sí. Y coincidiste allí con Marcelino, ¿verdad? ¿Cómo fue entrenar con él? Pues si antes te decía lo del punto de inflexión a nivel de club por las decisiones de los propietarios, yo creo que el otro punto de inflexión fue la llegada de Marcelino, ¿no? Yo creo que para mí a nivel personal fue muy importante el hecho de poder convivir con una persona y un cuerpo técnico muy preparado, con muchos años ya de trayectoria, mucha experiencia, y muy cercano, muy cercano. En todo momento siempre tuvimos apoyo, comunicación, no solo en el filial, sino en el resto de equipos de las bases, porque conocía a casi todos los equipos, y pude comprobar pues cómo en un primer equipo se pudo llegar a sacar máximo rendimiento a jugadores que o no lo estaban dando, que en algunos casos todavía no lo habían dado, y yo creo que Marcelino fue una persona muy importante en esa fase. Sí, sí, fue uno de los mejores entrenadores que ha tenido el Villarreal en su historia, y decisivo en esa etapa. Y la última, respecto al Villarreal, ¿cómo valora entonces la ciudad deportiva, la cantera, la filosofía del club? ¿Cómo, en una frase o dos, con qué te quedas? Con una frase o dos es difícil, ¿eh? Es Difícil, ¿no? difícil porque estamos hablando del Villarreal que viví yo ahora ya casi, pues eso, 8 2012 años, o 2014, sí. sí, Mm, entre 8 y 6 años, sí. y ha cambiado mucho, no solo la ciudad y el club, sino ha cambiado también Villarreal, ¿no? Como pueblo, o sea, es una ciudad más grande, hay más afición todavía, hay más repercusión, hay más presión. Yo creo que todavía el Villarreal puede llegar a crecer muchísimo más, y con el potencial que tiene, pues seguro que se va a conseguir. Yo creo que el Villarreal lo que necesitaría sería jugar una final de una competición, poder luchar por un título, y yo creo que eso podría ser otro punto de inflexión en la historia Sí, de sí. ese club, ¿no? Parece que siempre se queda un pasito y la afición dice que falta ambición. Yo no lo creo que falta ambición, si no, no habría llegado donde ha llegado. Pero bueno. No. Por ambición no es. El fútbol no es matemático, y hay el baloncito que quiere entrar, ¿no? Exacto. Pero yo creo que en algún momento u otro, cuando se consiga ese logro, pues seguramente el club pueda dar otro paso más. Pues una bonita etapa en el Villarreal, Luis. Y después volviste a casa, volviste al Español B. Supongo que también para ti muy, muy emotivo esa vuelta, ¿no? Al filial. Y ahí pasaste también a Lucas Murcia, donde estuviste. Bueno, antes de Lucas Murcia fue el Granada, perdón. Sí, el Granada, donde debutas en primera. Esto me ha dejado flipado. ¿Cómo Sí, fue ese sí, partido? sí. Bueno, pues fue un debut en primera. Cuando estás en equipos filiales a veces sucede, ¿no? Que en el primer equipo pues hay una situación que hace que tengas que echar una mano, por decirlo así, como persona de club, y así se dio. Fue un proyecto un poco complicado porque no empezó bien, hubo una destitución muy, muy rápida, y yo pude estar en un partido, debuté en un partido en casa, perdimos con el Leganés, Leganés. perdimos 0-1. Eso no te lo quita nadie Y ya. bueno, no, bueno, para mí fue un buen recuerdo, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que la situación pues no fue la mejor, ¿no? Y ese buen recuerdo, pues bueno, queda como anécdota.
y simbólicamente pues hay muchas cosas que para mí pues tienen más mérito que no el hecho de haber debutado en primera división, ¿no? Y bueno, el año siguiente das el paso, digamos, a un primer equipo. En el UCAM Murcia, pese a que no terminan de salir las cosas, aunque es cierto que he visto la clasificación cuando te cesan y el equipo estaba con totales opciones de subir todavía, sí, sí. Bueno, yo es que siempre he sido una persona un poco inquieta, de buscar retos y de retos complicados, ¿no? Firmé por UCAM Murcia, que justo acababa de descender de Segunda División A, y no fue un descenso esperado porque necesitaban pocos puntos para terminar de sellar esa permanencia y no lo consiguieron. Entonces, condicionó, claro. El club estaba pues en estado de shock en parte y con el objetivo de tener que ascender. Entonces, ese era el objetivo desde el día 1, aún no teniendo jugadores, porque recuerdo que el primer entrenamiento lo hicimos con 10 en el mes de julio, ¿no? Pero bueno, perdimos 2 partidos seguidos, fue la primera jornada que caímos desde la zona de playoff, dijéramos, y tomaron esa decisión. Y como te decía al principio, ¿no? Soy una persona de retos, entiendo que los retos complicados son para conseguirlos o no, y además en el mundo del entrenador pues no dependes de ti. Y aquí llega también otro momento culminante en tu carrera deportiva como entrenador, que es la llegada al Hércules. Vamos a ver si puede entrar Andrés Stan, que estuvo el año pasado cubriendo en Cope Alicante toda la actualidad de un equipo que estuvo a puntito de ascender. A ver si puede entrar Andrés. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Luis, Aitor? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hemos llegado a la etapa en el Hércules, que ahí vosotros lo vivisteis mucho más en primera persona que yo. Sí, la verdad que fue un año increíble donde parecía que estaba todo destinado a subir y al final, mira, en la final nos quedamos ahí a las puertas, un sabor agridulce, pero bueno, una temporada la verdad que magnífica, Luis, ¿no? Sí. Para mí pues fue una temporada mágica porque, bueno, tal como llegué al Hércules la situación era complicadísima. 2 años sin playoff, un último año con una clasificación muy mala, problemas a nivel institucionales en cuanto a posible liquidación incluso del club y en un año pues poder conseguir llegar a la final y llenar el estadio, pues gracias al trabajo de muchísima gente, gracias a muchísimas horas, muchísimo sacrificio, pues conseguimos mucho. Pero en el mundo del fútbol lo que valen son los resultados y lo más importante, el objetivo prioritario que teníamos era ascender y no lo conseguimos. Está claro, lo que importa al final es eso, ¿no? Que no se subió, pero al final se creó tantas cosas buenas que mirando ahora cómo está el Hércules, cerca de tercera división, si se reanudara la liga, no sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido? Porque jugadores al final son prácticamente los mismos. Es difícil tener solo una explicación. Yo creo que la necesidad del club, la necesidad del entorno, la necesidad de la ciudad hace que te engulla. Y todo el mundo pensábamos que era ese año el año del ascenso. De hecho, si repasamos la plantilla que había, el cuerpo técnico que había, o algunos no habíamos conseguido nunca un ascenso, como es mi caso, otros venían, como los jugadores en muchos casos venían de hacer temporadas regulares o de no conseguir ese ascenso y lo que era la gente que estábamos ahí cerca del campo, pues todos teníamos ese reto, ¿no? Y creíamos que lo íbamos a conseguir y en un contexto como el del Hércules, después de tantos años sin estar cerca, ¿no? Entonces, pues cuesta de asimilar el no haber ascendido y cuesta el hecho de entender pues, que tiene que estar otro año en Segunda División B y es difícil y por eso te digo que yo creo que hay muchas cosas que hacen que se haya dado esta situación. Sí, fue muy, muy cruel, ¿no, Andrés y Luis? Porque 2 eliminatorias superadas, una frente al Logroñés con una remontada en la que daba la sensación de que el equipo lo tenía muy cerca. ¿Y cómo es ese paso de la euforia a luego caer 1-3 y ver que todo se ha podido ir por la borda? Bueno, pues al final nosotros fue una temporada muy buena en cuanto a resultados, muy buena en cuanto a sensaciones de poder conseguir algo o de haber hecho algo diferente en el Hércules que se había hecho en los últimos años. Pero es verdad que en muchos momentos no fuimos un equipo eficaz, no fuimos un equipo que hiciera muchos goles y la clasificación lo dijo, ¿no? Los números estaban ahí. Y yo creo que el hecho de ir siempre muy, no a remolque, pero sí justo, ¿no? De ganar partidos justos, de sufrir mucho, tuvo una parte positiva que fue que el equipo
la plantilla pues tuvo una capacidad de resistir enorme, una capacidad de ser compacto y de solidez muy grande, de que no le afectara nada ni nos afectara nada. De competir, sí, de competir mucho. Competitivo al 100%. Y el playoff también se dio un poco así. Tampoco pudimos, excepto ese partido contra el Logroñés, que creo que fue en la ida, ¿no? En la que el Rico Pérez fue espectacular y la plantilla pues dio un paso de competitivo brutal. Pues llegó ese partido de la final y no conseguimos meternos. Los 2 goles en la primera parte fueron muy duros y aunque nosotros tuvimos posibilidades de hacer gol, porque en este confinamiento pues he tenido tiempo de revisar todos los partidos de aquella temporada, aunque pudimos hacer goles, pues achacamos lo que nos pasó durante el año, que fue esa falta de efectividad. Al final la falta de goles que fue muy grave, porque creo que más de un gol se conseguirían en 2 o 3 partidos, y 3 goles en un partido, yo creo que el de Logroño solamente. Entonces, Sí, claro, sí. luego vas a Ponferrada teniendo que meter 3 y claro, parecía algo totalmente imposible. Y hubo ocasiones para hacerlo. Recuerdo la de Benja, la de Juanjo, pero Sí, claro, no entraba la pelota por lo que fuera. No, fue un reflejo de la temporada, del hecho de, no recuerdo ahora los datos, pero no sé si hicimos 14 palos, entre palos largueros y 14. Estamos hablando de que evidentemente pueden ir fuera y son 0, pero si va dentro, pues a lo mejor con esa mitad de goles incluso haces más puntos y a lo mejor hasta luchas por quedar campeón de liga, ¿no? Entonces, no tuvimos ese acierto, lo tuvimos en un momento clave que fue el partido con el Logroñés, pero luego en la final, pues la efectividad no la conseguimos tener. Bueno, Andrés, cuéntanos el vídeo que le hiciste a Luis con la afición. Ahí se veía la unión que había, entre equipo, afición y entrenador, todos. Era todo, era prensa, afición, equipo, entrenador, estábamos todos unidos. Se demostró luego también en alguna quedada que hubo en la Puerta Cero. Luis, el vídeo es de bajando en las gaunas en la semifinal en la vuelta, que bueno, o sea, yo no lo había visto nunca, que un entrenador se arrancara a cantar el himno que están cantando los aficionados justo enfrente. La verdad que el vídeo para mí fue impactante, la gente le gustó mucho, me alegro mucho de que pasara y de poder grabarlo. Y no sé cómo va el japonés, Luis, pero el equipo de allí pues, se merece también que les cantes el himno cuando... Bueno, yo es que en esa imagen yo es que soy así, o sea, no lo vivo con pasión. El fútbol es mi pasión, ha sido siempre mi pasión y cuando estás en un sitio, pues intentas involucrarte al 100%, comprometerte al 100% y evidentemente, pues que con todo lo que ya llevábamos recorrido en Alicante, llegar a esa final con la posibilidad, a esa semifinal con la posibilidad de llegar a la final. Pues yo bajé del autobús y me vine arriba, ¿sabes? En ningún momento pensé ni que me estaban grabando ni que eso lo iba a ver gente. No, bueno, pues lo que te digo, hay muchas más cosas que bueno, pero que es eso, que soy así, que habrá gente que le gustará más, gente que le gustará menos, gente que le caerá mejor, le caerá peor, pero bueno, intento mantener esa esencia. Y sobre todo, no poder darle continuidad al proyecto también una pena, ¿no? Supongo. Bueno, volvemos a lo mismo. La presión existía multiplicada, porque no consigues el ascenso, eres el mismo y tienes que mejorar lo que hiciste. Entonces, mejorar lo que hiciste era quedar campeón y ascender, correcto. Y eso, por mucho que la gente se piensa que los entrenadores vendemos humo según qué comentarios, es una realidad. O sea, hasta el mes de junio no se asciende. ¿Alguna más sobre Hércules, Andrés? No, digo que eso también fue desde el principio, porque recuerdo, decía Luis, que en verano se hablaba de liquidación y disolución y empezamos a ganar partidos y la gente se enganchó muy rápido y no creo que hubiera un partido en el que no hubiera aficionados del Hércules por toda España prácticamente. O sea que fue desde el principio, la gente enganchada al proyecto. Sí. Mira, comparándolo de esta temporada que decías, ayuda mucho el ganar. Nosotros la temporada pasada hicimos las primeras 3 victorias, las 4 primeras jornadas, 4 victorias creo que fueron. Y la primera fue en un gol al descuento, la segunda fue en Villarreal en otro gol al descuento con una desgracia.
y el tercer partido fue con un gol en el minuto 1, ¿no? Entonces, esta temporada empiezas, te empatan en el descuento en la jornada 1, te remontan en casa en la jornada 2 y en la jornada 3 vuelves a perder con un gol al principio. Entonces, casi pasando lo mismo, el balón entra o no entra, ganas y pierdes, ¿no? Y en este tipo de clubes, pues se genera la ilusión muy rápido o también se genera la decepción muy, muy rápido. Y en el caso de esta segunda temporada, como venías de la decepción de junio, pues todavía más grande. Buen repaso sobre esa gran temporada, Luis y Andrés. Tengo, antes de cerrar, varias así sobre entrenador en general, que me parecen curiosas. La primera, de la Liga, ¿con qué entrenador te identificas o cuál te gusta más de la Liga Española? Bueno, hablábamos de Marcelino, pues Marcelino sería un poco el referente, ¿no? Primero por lo que ha llegado a hacer, culminando esa Copa del Rey con el Valencia. Tremendo, y se lo ventilaron, sí. Y por otro lado, pues porque tienes la parte personal de conocerle cómo es, ¿no? Entonces, a partir de ahí después, pues siempre intentas ver a cómo trabajan todos los entrenadores que hay, sacas conclusiones de todo. Hoy en día en Primera División pues hay cada vez más entrenadores que conoces, con los que te has enfrentado en otras categorías y también haces ese seguimiento, ¿no? De ver pues cómo evolucionan, ¿no? Javi Calleja, pues que fue ayudante mío en el Villarreal B, con Asier Garitano que te has enfrentado en el Alcoyano, en ese Granada Leganés. No sé, con Paco López, que estuvo en el Villarreal C también también está en el Levante. Y también fue un gran entrenador en el fútbol base. No sé, no quiero dejarme gente, con Sergio González, pero para mí Marcelino pues podría ser un poco el referente. Y en respecto a estilo de fútbol, ¿más cerca de Bordalás o de Setién? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo mucho en contextualizar el club en el que estás, ¿no? O sea, yo he entrenado al Villarreal B, que éramos un equipo dominador, que hacíamos muchísimos goles. Nosotros mucha bola. En el Villarreal B, Español B, siempre superé los 50 goles en cada temporada, llegando a los 60 y pico el año. Y en el Hércules la temporada pasada hicimos 30 y pocos. Entonces, ya te etiquetan como defensivo o te etiquetan como muy ofensivo. Yo creo en contextualizar al club en el que estás, los jugadores que tienes y el objetivo que tienes. Y a partir de ahí, sacar rendimiento a esos jugadores, hacerles mejorar y para ello, pues utilizar la mejor forma. Sí, yo pienso igual, la verdad. Andrés, ¿tienes alguna preguntita? No, ya está, la verdad que ha sido un lujazo hablar con él. Simplemente desearle que vaya todo bien ahí en Japón y que pase esto rápido y que estén todo bien, tanto él como la familia, amigos, etcétera. Igualmente, pues sí, Luis. Porque igualmente a nosotros. La cosa está complicada. Estos ratos hacen pues que a lo mejor nos despistemos un poco, ¿no? De la situación tan grave que estamos viviendo y ahora pues toca mantener la calma, toca cuidarse, toca hacer caso y desear que todo el mundo esté lo mejor posible, que es lo más complicado. Pues sí, pues lo dicho, muchas gracias, Luis, ha sido un placer. También Andrés por participar. Igualmente. Y espero que te vayas genial por Japón y seguimos en contacto. Un saludo. Gracias. Te esperamos pronto por aquí. Gracias. Hasta luego.